Hello días, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy abrimos el vlog raro, 5 de la tarde, sábado, pero es que estamos a unas cosas bastante... Mira, os lo voy a decir, yo ahora mismo me voy a casa de Chris para ayudarla porque ella también se está mudando. Ella tiene unas cosas, unas movidas, unas situaciones con el sitio donde vive, así que yo ahora voy a ir a su casa. Llevo varios días de esta semana yendo a ayudarla y ya tiene todo preparadito, así que ahora... queda ya lo último, porque mañana se va. Así que le he dicho, oye, grabo vlog hoy, porque yo iba a abrir el vlog el lunes, ¿vale? Pero le he dicho, voy a ir a tu casa ahora porque te voy a trabajar, la. Abro vlog ahora y nos despedimos de la que es tu casa ahora, ya finiquitando esta etapa que ha durado 4 años y ya... pues nada, a empezar la próxima mañana, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Sí, graba. Así que antes de despedirme de mi casa y que cerremos juntos la etapa de mi casa, vais a acompañarme a cerrar juntos la etapa de mi amiga Chris, que como ya he salido tantas veces en el canal, es como si fuera de la familia, vosotros lo sabéis, yo también, así que ala. Hoy creo que me ha quedado el pelo bonito. Me gustaría que me quedase todos los días así. Estamos en camino, me volví a cortar el pelo, por cierto, no sé si lo notáis. Bueno, del último vlog, iba a decir, ya. Que hablando del último vlog, no lo he subido todavía a YouTube. O sea, este vídeo lo estoy grabando antes de subir el vlog último, bueno, el último vídeo storytime que hayáis visto en el canal. Entonces no sé si habré dejado los comentarios, si los habré cerrado, porque, bueno, el vlog me está costando un montón subirlo porque lo grabé hace prácticamente 2 semanas y no lo he subido. No lo he terminado de editar, así que para cuando veáis este vlog, el momento en el que estoy grabando no lo he terminado de editar todavía. Pero dejando a un lado la parte del vlog de YouTube, del vídeo de YouTube, quería daros las gracias por el apoyo que me habéis dado sobre este tema hasta este momento, por el resto de mis redes sociales y eso. Y yo lo subí también por aquí porque yo sé que no todo el mundo que me ve en Instagram me ve en YouTube y viceversa, y quería cerrar esta etapa. Cuando grabé el vlog de mi mudanza, de la preparación de mi mudanza, que os voy a hablar bien de todas las casas que he visto y las que voy a ver, o sea, esto es un vídeo aparte, y la mudanza también, pues desmontaremos todo lo de Miu. Hay cosas que ahora las tengo guardadas, hay cosas que las voy a donar al refugio del que ella salió, porque había comida sin abrir y latitas y churros y arena sin abrir. Y eso pues lo pueden utilizar ellos y aprovechar ellos. Pero las cosas tipo su camita, el rascador último que le había comprado, el cepillo para el pelo de Miu y todas esas cosas las voy a guardar para cuando en el futuro pueda adoptar otro gatito del mismo refugio. Así que bueno, en la torre igualmente yo en la mudanza la iba a tirar porque ya estaba muy mal. Así que simplemente yo le iba a comprar una nueva en la próxima casa, así que simplemente la desmontaremos y la tiraremos. Y el arenero me lo guardo también, sí. Y la comida que está abierta y eso no, eso lo tengo que tirar, chicos, porque eso en el refugio no se puede dar. Y ya está. Que no voy a estar tocando todo el rato el tema porque sí que hay gente que le incomoda. O sea, a ver, hablaré de ella cuando me apetezca, igual que puedo hablar de Jasmine, ¿sabes? O sea, pero voy a procurar que no sea muy recurrente. Estoy mejor. Hace poco como que miré la urnita, porque ya me la han dado, por cierto, me llegó su urnita con sus cenizas. Y me enviaron unas flores y todo del veterinario. Y me quedaba mirándola, la he puesto en la torre. Y he sacado las de Jasmine y están juntitas ahora. Y me quedaba mirándola y el otro día, por fin, después de 2 semanas, ayer, de hecho el otro día que ayer, me di cuenta que es ella. Que no solo es que no esté, sino que es ella. Que ya está. Que muchas gracias, que llevo 2 semanas prácticamente out, pero que la vida tiene que continuar, que por el camino... Fui a la peluquería, por cierto, me hicieron las raíces, aunque ya me está creciendo. Y luego el bob este me lo hice... ¿O bob? ¿Esto se llama bob? Bueno, me lo hice yo en casa porque me quedaban... El largo que tenía eran 4 pelos, porque esta zona de aquí, que todavía dura un poco, esta zona, y la que llegaba hasta aquí, está quemada de hace muchos meses. Esta zona, sin embargo, no, está bastante bien, está bastante fuerte, pero esta no voy a tocarla mucho. Entonces me la corté. También me hice una limpieza facial, también he estado trabajando, también he estado ocupada. He estado mirando casas, he estado ocupada, he quedado con amigos, pero cuando me quedo a solas en casa es una mierda, es una absoluta mierda. Lo bueno es que me voy. Lo bueno es que estamos buscando casa nueva y en cosa de un mes yo tengo que dejar esta casa. Si no encuentro una casa que me encante, porque esto puede pasar, por desgracia, en cosa de un mes, mi opción super B es irme un tiempo a una casa de vacaciones y seguir buscando, porque prefiero gastar un poco en una casa de vacaciones y en un trastero para guardar mis cosas que no me llevase a la casa y seguir buscando a meterme en cualquier casa, pero todavía espero tener suerte esta semana o la siguiente encontrar una casa que me encaje y poder hacer la mudanza express e irme, así que veremos. Y dicho esto, ya está, yo ahora me voy a ir a terminar de ayudar a Chris a guardar, creo que le falta la ropa y revisar el frigo, me dijo. Y mañana, que ya es el último día en el que hace la mudanza, digamos, vamos a ir a
su casa otra vez porque se queda aquí, porque ya no tiene nada, tiene todo desmontado, entonces esta noche viene aquí, se queda aquí a dormir y mañana volveremos a la que es todavía su casa, aunque ese día ya no lo va a ser ya el de transición, y empezaremos la mudanza, aunque la mudanza como tal se hace el lunes, porque el domingo los de la mudanza no trabajaban y los de la casa nueva, o sea, los de la casa vieja le han dicho que ok, pero mañana iremos ya a ver su nueva casita también, que está obviamente en el barrio en el que yo estoy mirando casa, porque trabajamos juntas, así que pasamos mucho tiempo juntas, además somos amigas y todo. Entonces, pues bueno, pues bienvenidos a un nuevo vídeo. A continuar, ¿no? Pues se ve que ha habido un cambio de planes porque Chris quiere que nos vayamos a despedir de la zona que nos ha sido común todos estos años, como vecinas que hemos sido, porque es una zona que nos pilla medio camino tanto a mí como a ella. Entonces vamos a ir por última vez como vecinas y que ya mañana que cogemos un taxi de mi casa a la suya, porque yo tengo cosas suyas aquí, unas cajas y unas cosas, igual, no importa. Y que vayamos mañana a su casa en taxi y que ahí terminemos de coger todo y ya nos vayamos a la nueva casa. Así que pues parece que ese es el plan, ir a despedirnos de ser vecinas. ¿No quieres salir? No. ¿No quieres salir? No. Les he hablado de ti, les he dicho que quedábamos. Vale, no quieres dar la cara. No quieres dar la cara. Entiendo. Eres esa persona. Vale. Pues estamos de camino. Joder, parece que sean las 11 de la noche profundo, pero no es tan tarde. ¿Qué hora es? Las 7 en punto. Es que en Japón anochece tan rápido y esto es verano. O sea, que es que en invierno... ¿Esta luz en invierno cuándo hace? En invierno y a las 5. Así que vamos a tomarnos un refrigerio, un zumito o algo para despedirnos, ¿no? Despedirnos de la zona. Y luego iremos al súper a comprar algo de cena. Sí, perritos. Y terminaremos de ver Aladdin, que hace unos días lo empezamos a ver. Qué buena película, cómo me está gustando. Aladdin sí me está gustando y mucho, la verdad. Lo que pasa que no pudimos terminar de verla, fue hace semanas además, pero bueno, las retomaremos hoy y la terminaremos. Voy a echar de menos esta zona, ¿eh? A mí me queda un mes por aquí. Yo fuera. a tomar por culo, Puri. Yo iba llorando en el bus, viniendo para tu casa. ¿Qué dices? No, en verdad no. ¡Ah, qué hija de puta! Me lo había creído. Pero sí nostálgica. Sí, pero es que yo soy más llorica que tú. Sí. ¡Ay! No se ven las carpitas. A mí este caminito me gusta un montón. Os lo he enseñado 1000 veces con luz. Os juro que hay carpas. Espérate, igual aquí no. ¿Dónde hay carpas? Aquí. Os juro que hay carpas, pero es que no se ve una mierda, tío. Bueno, hay carpas, ¿vale? Me creéis y punto. El sitio en sí me gusta un montón porque hay un montón de plantas, de animales. Muchas veces veo garzas, patos paseando por aquí. Me gusta un montón. Esta zona os juro que sí que la voy a echar de menos. Pero realmente la zona a la que me voy a mudar ahora es, yo creo que mi favorita de todo Tokio. Y sí, no creo, es mi favorita de todo Tokio. Así que... Pero no os adelanto, ya os contaré. Esta es una cafetería, por cierto, que hemos venido alguna vez aquí a trabajar y tal. Y entre semana es cafetería normal, pero los fines de semana se convierte en izakaya. Entonces aquí ahora es más rollo, en plan, pues te puedes pedir pulpitos, no sé qué, todas estas cosas así como saladas y de beber en vez de café. Te puedes pedir soda, cerveza. Una izakaya es una especie de bar. ¡Hala! Y platos también. Y platos combinados. Sale el chico de atrás. Perdón, ¿qué vamos a pedir? No sé, es que ahora yo me esperaba pedir un zumito y ahora quiero un mojito, ¿sabes? Tendrán de kiri. O sea, que comida no quiero. Yo, o sea, tú cógete lo que quieras, ¿eh? ¿Te has enterado que Yuto deja ya? Estoy devastada con la noticia. No me lo esperaba. No me la vi venir con lo bien que le iba en el grupo. Pobrecito. Espero que le vaya bien. Porque es una persona entrañable. Tú y yo lo hemos entrevistado. No en persona. Yuto fue uno de los pocos que en persona no entrevisté, pero sí que le entrevistamos para Japón Pop Soup. Y sus respuestas fueron un primor. Sí, de hecho no fue el primero. Fue el primero de todos. Tenéis el artículo en la caja de descripción. Bebida yo... ¿Tienen daiquiri? Enséñanos. ¿Qué tienen? Tienen highball de apple pie. Vale, es una opción. De té. No, yo creo que voy a probar porque una vez la pedí y me gustó. ¿A qué sabe? Zumo con alcohol. ¿Pero zumo de manzana? Sí. Entonces yo quiero. No es sidra, ¿eh? Zumo de manzana con alcohol. Sí. Vale. Ay, mira, y nos han dado esto también para picar. Oye, en Japón no suelen dar para picar cuando te pides bebida. ¿Campai con vosotros? ¿Queréis probar también? No nos hemos podido resistir, ¿vale? Y hemos pedido pulpos de salchicha. ¡Ay, que tienen cara! Me muero. ¡Oh, que se me caen! A ver, ¿dónde hay una carita que podéis ver? ¿Veis las caras? A ver, coge uno. ¿Qué más, eh? Qué rico. ¿Sí? Coño, pero están buenas. Amigos, paella en oferta.
¿Qué opinamos de la paella japonesa? Tiene brócoli, ¿eh? Valencianos, trigger warning, la verdad. Valencia, lo siento. Valencia, trigger warning, amigos. Pido desde aquí disculpas a la terreta, amigos. Hostia, no sé si llevármelo, es que yo creo que no me va a gustar. ¿Tú te la llevas? Ella se la lleva, ella era valiente. ¿Qué te coges? ¿Mandarina pelada? Sí. Oye, pues que vende para los señores mayores y eso. Para mí, y que para odio ti. pelar la naranja. Porque Ah, se me ¿te da queda- trigger? Me da así como aquí en los dedos, me da así como mucho tal. Pues qué guay, pues cógetela, Cari. Pues sí, yo creo que sí. De vitamina postre, C. ¿eh? Claro. Kiwi. Hostia, kiwi dorado, que este me encanta. Pero piña no puedo comer. Pues nada, voy a cogerme sandía, tío. Que además aquí hay un viaje muy bien. Ole. La sección de la comida hecha, por cierto. Chris al final acaba de dejar la paella, ¿eh? Es que no... Me he envalentonado y he dicho, wow, la tierra. Y luego, bueno, la tierra tampoco, es España. Eres de Madrid, Soy de Madrid. Ah, siendo de Madrid, ¿tú qué comida sientes que es tu comida? Ya que tú dices que soy de Madrid, yo qué sé, pues valencianos paella, por ejemplo, ¿no? Sí, yo diría que es el cocido. Al menos en mi caso yo creo que lo que es así como más tradicional yo creo que sería el cocido. Otra cosa que también me gusta. Claro, yo en la mía, que soy de Zaragoza, pues no te sé decir, porque fíjate que no he comido tantas veces, pero me gustan mucho las migas. Las migas, el ternasco me gusta mucho, cosas del huerto que de mi padre, tipo borrajas, las borrajas me encantan. Yo creo que para mí sería borrajas con patata y ternasco al horno, lo más propio mío. Buah, ¿quién soy yo, Susi? No me apetece, tía. No sé qué cogerme para cenar. Pues si vamos a otro súper, me cojo albóndigas. Pues sí. ただいま認証中です。レシートをお取りください。 Hemos venido a un segundo súper para comprar cosas que en el primero no nos gustaban y no encontrábamos. El sushi de este sitio está mucho más rico que en el otro. Situación, también es mucho más caro. No, mucho tampoco, ¿eh? En este caso, un poco, ¿no? Un poco. Pero el caso es que sushi no quiero, así que no pasa nada, está bien. ¿Qué querré? Hubo una temporada que en este súper me compraba ostras constantemente. Te lo juro, o sea, tenía todo el rato antojo de ostras. ¿Tú vas a cogerte pisita? ¿Cuál te gusta? Esa es muy pequeña. Son estas, ¿no? La margarita. Sí, esta me gusta. Esta es un poco más grande que esa, ¿no? Sí. Más barata desde luego. Yo en este súper venden unas albóndigas españolas, tal cual, os lo juro, que me gustan un montón. Si están, triunfamos. Quiero eso y una ensalada. Si hay albóndigas, triunfamos. ¿Más paella? Un poquito más, menos extravagante que la ¡Ojo! otra, ¿no? Esta ya parece más de como de marisco, ¿no? Otra paella. A ver. ¿Y esta cuesta? ¿Cuánto cuesta? Ah, 755 yenes. ¿Qué opinamos? A mí me luce un poco mejor, pero claro, igual me la cuelan. Parece un poco arroz basmati. No sé. ¿Y no es bueno el arroz basmati? Sí, claro, pero no es de paella, ¿no? Ah, no sé. Luce arroz japonés, Ah, ¿no? curry. Sí. Ese es lo que utilizan cuando hacen comida india. Basmati, sí. Ah, pues, yo qué sé, ese es Que basmati. igual estoy diciendo una racistada yo. Corta el dedito. ¿Hay albóndigas? Mi amiga está buscando albóndigas para mí. Hola, uvas peladas. ¿Son albóndigas españolas? Que sí. ¿Qué he leído? ¿Sí, no? No, estas no son las ¿No? españolas, son las albóndigas normales. No, tío, ¿dónde están las españolas? No hay, ¿eh? No jodas, tío. Quería albóndigas españolas, tío. Son antes de tomato sauce. Bueno, pues esto será, ¿no? Hay veces que se gana, otras se pierde, chicos. Hoy se pues, ha perdido, hoy se se ha pierde. ganado. Si yo me compro, en plan, albóndigas con tomate y ensalada de aparentemente tomate, hay un superávit de tomate que yo no pueda superar en el día. Lo descubriremos. Me estoy dando cuenta que estoy bloqueando cosas rarísimas hoy, que esto yo no lo suelo enseñar. Bienvenidos a nueva era de Dancing Doy. Nueva casa, nueva vida, chicos, nueva temporada. Que he visto esto que es de Gaba y he dicho, Gaba, una vez comimos unos chocolatitos Sí, sí. en aquel sitio. Sí. Que es relajante si pone relax. Es una limonada con relax and chill life, calor y cero. Ah, Voy a cogerla. tía, igual te relaja después Sí. para dormir. Mira, pone para ayudarte con el Sí. estrés, tal, no sé qué. Ay, tía, píllatela. Yo me cogí esta ensalada. Píllatela. Bueno, Esto está aquí, ¿no? qué guay. Yo os tengo que admitir que estoy adiccionada al queso cottage. O sea, desayuno queso cottage, que me entierran en queso cottage. O sea, estoy fatal, estoy fatal, queso cottage. No para ahora, pero en general queso cottage. ¡Apagar! Oli, hoy es otro día distinto del que visteis ayer y distinto del que veréis mañana en este vlog. Pero tengo un par de cosas que quería contaros y digo, pues ¿sabes qué? Hoy iba a grabar otro vídeo distinto, pero me he adelantado y voy a grabar el contenido de este. El vídeo que vais a ver ahora es un corte entre el día anterior y el día de mañana, que van seguidos, pero quería contar un par de cosas porque me llegó un DM muy interesante y tengo un par de temas que quiero contaros a vosotros y quiero hablar de ello. Y hoy la verdad es que me había preparado para grabar el vídeo de la búsqueda de casa, porque ya sabéis que, bueno, la situación en la que estoy. Pues aprovechando que me voy a sentar ahora aquí
cuestión de 40 minutos, una hora, rajarlo más grande contando lo de las casas, pues voy a hacer un pequeño inciso y voy a empezar hablando un poco de este tema. Y es que una chica me preguntó el otro día, porque yo subí un reel a Instagram diciendo que, bueno, cosas que no van con mi imagen en internet, pero que soy en realidad o algo así, tipo, no sé, yo en Instagram subo otras cosas que no subo por aquí. La última creo que era, por ejemplo, que ni el japonés ni el inglés son mis idiomas favoritos, sino que es el italiano, y es algo que, por ejemplo, creo que no he contado nunca. Anyway, entonces yo estaba contando por ahí mis cosas y tal, y uno de los puntos que puse es que yo no sé si me veo, creo que lo puse así, y si no, pues os lo comento, es que yo no sé si me veo toda la vida viviendo en Japón, porque obviamente hay cosas que no me encantan. En mis planes a futuro, en algún punto, estaría el mudarme al Reino Unido. No este mes, no el que viene, no lo sé, es un plan que yo tengo por ahí. Y mucha gente me escribió diciéndome, ni se te ocurra mudarte al Reino Unido, está fatal, hay un montón de problemas. Ok, eso es una conversación aparte que no vamos a tocar hoy, pero el tema es que una chica me preguntó, bueno, hubo dos chicas, una me preguntó, si no estás a gusto en Japón, ¿por qué te quedas en Japón? Y otra me dijo, Ansin, ¿cómo es para ti el estar viviendo tan alejada de tu comunidad y de las cosas con las marcas que podrías hacer? Si sabéis un poco del tema, esta chica sabía de marketing, la chica creo que trabajaba o estudiaba marketing, sabe, bueno, los pros y los contras que tiene, ¿no? Ser una creadora de contenido en español y vivir en Tokio. Y lo cierto es que no es que odie vivir en Japón, pero la realidad, y os voy a ser 100% honesta de forma brutal, es que creo que cuando me mudé a Japón quería vivir la aventura, la he vivido, pero no pensaba en las consecuencias laborales, ni muchísimo menos. De hecho, a mí me llegáis a decir cuando me mudé a Japón, terminarás abriéndote tu propia empresa de marketing, y diría, ¿what? No creo, pero mira, aquí estoy. La cosa es que no fue el movimiento más listo por mi parte a la hora, al punto laboral, si nos referimos a Ansin Doyle, a mi persona como creadora de contenido de internet, Ansin Doyle como marca. No fue el movimiento más avispado mudarme a Japón, y de hecho, no a nivel personal, estoy hablando solo como creadora de contenido, única y exclusivamente, sí me arrepiento mucho de haberme mudado a Japón. Ahora bien, como cómputo global de mi vida, no en absoluto. No me arrepiento en absoluto porque he aprendido tantas cosas, he hecho tantas cosas, he conocido tanta gente. Literalmente en estos 7 años he vivido una vida, ¿sabéis? O sea, no. No me arrepiento, pero sí que es cierto que laboralmente, hablando como creadora de contenido, fue como meterme una patada en la boca. Entre muchas otras cosas, porque esto es un tema muy amplio y yo no sé si a la gente que está aquí le interesa el tema de content creator y demás. La verdad es que es un tema que no creo que toque mucho, pero que quizás debería tocar más, ya que, hola, me dedico a eso como creadora y además me dedico a eso ayudando a marcas que quieren llegar al extranjero con mi empresa. Lo cierto es que uno de los problemas que tengo, y es muy fuerte este problema y no sé cómo solucionarlo, de hecho estoy intentando hablar directamente con YouTube incluso, mi canal, aunque es en español, dirigido para, bueno, pues todo el mundo en el mundo que hable español, a mí me llegan las fiestas de YouTube, a mí me llegan las invitaciones a cosas de la comunidad de YouTube, a mí me llega todo lo de YouTube en japonés. Es decir, YouTube tiene clasificado a mi canal como creadora de Japón. Y si bien vivo en Japón, no soy una creadora de Japón. Mi contenido está en español, es que ni siquiera está en inglés. O sea, de hecho, cuando yo pongo subtítulos, que todos mis vídeos llevan subtítulos, el tanto por ciento de gente que los ve en inglés es mucho menos que el tanto por ciento de gente que los ve en japonés. ¿Por qué? Porque a mí YouTube me mueve más mi canal por el público japonés. Y a mí el público japonés no me interesa en lo más absoluto, pero no es algo que yo pueda cambiar. Porque es como, pues cambia los tags, pues cambia el tipo de contenido que haces, pues cambia el... Lo hago todo y aún así YouTube me sigue clasificando como creadora de Japón. Me pasó lo mismo en Twitch. Yo cuando empecé a hacer cosas en Twitch, el partner me lo dieron desde Japón, las fiestas que me invitaban de Twitch eran de Japón. A mí, como que YouTube España, YouTube Europa, YouTube LATAM o YouTube Estados Unidos, que tiene mucho más sentido que cualquiera de esos países o comunidades me hiciese caso, porque soy 1 española, ergo europea, 2 hablo español, ergo España y LATAM, o 3 Estados Unidos, que es como más global, y el español es un idioma súper importante de Estados Unidos. No clasifico a nada de eso, por lo tanto a mí mi canal está muerto, mi canal no lo mueve YouTube de ninguna forma, y para la monetización me afecta un montón. Prácticamente no tengo anuncios, no sé si sabéis cómo van los anuncios. No es que YouTube ponga muchos, que pone muchísimos, amigos, es una locura. Yo eso es algo que no puedo controlar. O sea, sí puedo, pero YouTube desde hace unos meses hace lo que le sale de la figa. O sea, yo quito anuncios y pone los que quieren. En fin, yo gano mucho menos, muchísimo menos por anuncios. De hecho, prácticamente no gano dinero por anuncios. Gente con la mitad de visitas que yo ganan $1.500 al mes solo con YouTube, y yo, mira, no os voy a decir ni cuánto gano porque me diríais, déjalo, cariño, y yo, pues mira, con el AdSense, quiero decir. Luego sí tengo mis promos y tal, y eso me ayuda, por lo menos a poder mantener el canal vivo, y me ayuda a sacar otros proyectos adelante y a poder vivir un poquito más, pero vamos, que lo que es el AdSense, yo no veo un duro, os lo juro, o sea, es una cosa barbárica. Mi canal es tan raro,
no sabe qué anuncios ponerme, porque dice, ay, pues como vive en Japón será otaku. No genero contenido otaku. Vale, pues ya no me pone ese tipo de anuncios. Claro, porque los anunciantes no pujan para mi canal. Vale, pues entonces será contenido para Japón. Vale, pero está en español. ¿Qué marca va a decir? A mí ponme el anuncio en español para Japón. O sea, es tan raro que YouTube no me ha clasificado bien. La mayoría de creadores de contenido en español, estoy hablando en español, que sí generan más dinero en Japón, hasta donde yo sé, según he podido informarme, no de los canales, sino de cómo funciona YouTube, es gente que habla tipo cosas manga y anime y tal, que eso tiene como más consistencia para YouTube. Pero yo que hago lifestyle, y lifestyle general, ni siquiera es un lifestyle exclusivamente en Japón, obviamente vivo aquí. Pues si voy a Minato, os hablo de Minato. Pues si voy a Roppongi, os hablo de Roppongi. Si voy a Matsuri, os hablo de Matsuri, porque hago mi vida aquí. Pero ¿me entendéis por dónde voy? Todo mi contenido no es en plan de... Pues eso, solo maquillaje japonés, solo anime, solo moda japonesa, solo nada, ni muchísimo menos. Entonces, que estoy jodida, básicamente. Y eso es algo que pretendo cambiar este año, porque ya estoy done, sinceramente. Una de las cosas que tiene YouTube súper en cuenta a la hora de cómo clasificarte dentro de YouTube es desde dónde subes el vídeo. Claro, yo lo subo desde Japón, entonces por mucho que yo en los tags ponga creadora en español o española en no sé dónde o europea no sé qué o subtítulos en inglés, si mi canal fuese en inglés sería distinto, sería más fácil de clasificar para YouTube. Mis seguidores, mi público habla español. Yo no puedo de la nada de repente hacer todo el contenido en inglés. Podría hacerlo con mi inglés, no sería el mejor inglés del mundo, pero puedo hacer este vídeo en inglés perfectamente. Tendría fallos, pero sería entendible. Pero no tendría sentido porque vosotros no estáis aquí viendo un canal en inglés. Para eso me abro uno de cero en inglés. Pero no quiero porque me lo van a clasificar como contenido desde Japón y no es lo que pretendo. Yo no pretendo ser algo que Japón exige a los que vivimos aquí, que es ser creadores de Japón. No desde Japón, de Japón. Eso es otro melón, que os tengo que contar un día el de si os interesa, dejádmelo. Y este mes me siento y hago un preguntas y respuestas, un story time, lo que queráis, exclusivamente contándoos cómo es ser influencer, creadora de contenido, como queréis decirlo, en Japón. Porque no os podéis hacer una idea de la triquiñuelas que tiene, cómo se divide, es un mundo, o sea, os lo juro. Entonces, una de las cosas que yo tengo que hacer es intentar que mi canal sea geolocalizado desde, pues pone Estados Unidos. Pero para que eso pase, los vídeos tienen que subirse desde Estados Unidos. Yo vivo en Tokio y no puedo irme cada fin de semana a Los Ángeles a subir un vídeo y volver. Me gustaría, pero no puedo. Así que la otra opción que me queda es, para poder monetizar mi canal en Estados Unidos, abrirme una LLC, que eso es una movida que te cagas, que no descarto hacerlo, os lo juro por Dios, y hacer una expansión de mi empresa en Estados Unidos con la LLC. Y otra es utilizar un VPN para subir los vídeos geolocalizados desde, pues por ejemplo, Miami o Los Ángeles o Madrid o lugares que para mí sean más estratégicos según mi contenido y mi idioma. Para eso que necesito un VPN. ¿Y qué necesito? A NordVPN, que es el patrocinador del vídeo de hoy. Gracias a NordVPN podré hacer que mi ordenador piense que estoy en Miami y así juntar las audiencias de España, las de LATAM, las de Estados Unidos que hablan español y las de a nivel mundial que hablan español, y podré acceder a todos estos anuncios que me han sido cortados por vivir en Japón. Que no es justo, porque yo soy una creadora que sube vídeos largos, bonitos, con mucho corazón y que hay mucha gente que la ve y la quiere y la apoya. Pero YouTube ha decidido capar mi canal, entonces esta creo que va a ser una de las formas de intentar revivirlo. NordVPN, ya sabéis que podéis utilizarlo para, por ejemplo, decirle a vuestro ordenador que estáis en otro país donde los tickets de los aviones sean más baratos de comprar, o por ejemplo si algún país tiene una oferta de videojuegos, y eso se sabe porque en las comunidades de internet lo van poniendo. Si sabéis que, por ejemplo, localizándose en Bruselas hay un videojuego que está de oferta, podéis hacer que vuestro ordenador piense que estáis en Bruselas y comprar ese videojuego desde la interfaz de Bruselas. Yo, por ejemplo, el otro día me vi los Juegos del Hambre, que no lo había visto nunca, y creo que me puse en Canadá. Juraría, o sea, obviamente ya sabéis que un VPN sirve para todo eso y más, pero hoy quiero hablaros cómo sirve si sois creadores de contenido y cómo yo queréis geolocalizar vuestro contenido en otro lugar del mundo en el momento de subirlo. Además, creo que esto es muy bueno, ya que al utilizar el VPN para subir el vídeo, vuestra IP no va a ser rastreada y vuestra seguridad va a estar blindada. Si esto queréis probarlo vosotros también, tenéis un link en la cajita de información. Con el plan de 2 años tenéis 4 meses gratis. Y esto es un problema real al que yo me estoy enfrentando. Os juro por Dios que esto no ha sido solamente para deciros la promo, ni muchísimo menos. De hecho, les escribí para hacer esta promo yo directamente a raíz del problema que estoy teniendo porque quería un VPN. Y yo confío en NordVPN, y de hecho ponía en muchos foros que para este tipo de cosas en concreto es muy efectivo. Así que no sé si terminaré yéndome a abrirme una LLC a Los Ángeles, no sé si me iré a Orlando, no sé si me iré a la mierda, no sé qué haré, no sé si funcionará esta estrategia desde casa, yo espero que sí. La realidad es que ahora mismo, tal y como está
YouTube configurado. Por cierto, tengo mi configuración puesta en España, mis vídeos son en español. Todo eso, lo básico, obviamente ya lo tengo más que tratado. El siguiente nivel también. He intentado hablar con Google. Ellos me han dicho que evidentemente hay un problema porque a mí me tienen puesta en YouTube Japón y que lo van a cambiar, pero todavía siguen mirando cómo cambiarlo. Así que esta es mi realidad. No me arrepiento de vivir en Japón, pero sí que creo que ha sido una patada para mi crecimiento. Además, cuando yo subo cosas tipo en YouTube o en Instagram, gente que quizás las vería porque le gusta el contenido lifestyle, no me consume porque cree que soy contenido otaku. O, por ejemplo, marcas de maquillaje o de lifestyle nunca me tienen en consideración porque piensan que, pues, que vivo en Japón, ¿no? Y antes prefieren fletar a gente en aviones desde otros países y traerla aquí para hacer una presentación que pensar en mí o en quien viva aquí, porque la gente que sé que hacer las campañas no busca, ay, vivirá una española que haga lifestyle en Japón. No, no lo hacen. Y punto. Y si YouTube no les enseña mi canal, no saben que existo. Entonces yo estoy bastante en el ostracismo, os lo juro por Dios. Ni YouTube me enseña, ni las marcas me descubren. Si os fijáis, prácticamente nunca trabajo con España y soy española. Es una mierda y yo creo que la única forma de solucionarlo 100% sería irme. Pero ¿qué hago con todo lo demás que tengo en este país? ¿Le meto una patada? Es complicado, es absolutamente complicado. Así que sí, de momento me voy a quedar en Japón. Había gente que me lo preguntaba, de momento me voy a quedar en Japón. De hecho, me mudo en 2 semanas y media a mi nueva casa, pero no sé si en algún punto decidiré ¿qué es más importante para mí en Sin Doyle que continuar lo que hago aquí? O que quizás puedo intentar hacerlo en otro país, o que intentar hacerlo desde Europa e irme a Reino Unido, aunque ya me habéis dicho que no me vaya a Londres, pero me sigue gustando Londres. No lo sé. Ni siquiera he tenido nunca una agencia de representación grande en España, ¿sabéis? Es complicado. Tampoco en Japón, solamente tuve una, pero hace años que no tengo, porque no hablo inglés de primer idioma a la hora de crear vídeos. Es una bola, pero no quiero comentarla mucho más porque no quiero entrar más en detalles, pero espero que os haya parecido interesante. Es un tema, a mí me gusta, pero porque a mí me encanta el tema de creación de contenido, marketing y demás, así que quiero saber qué opináis vosotros. Y si vosotros querríais que hablase más del tema y hacer preguntas y respuestas sobre el tema, me encantaría, pero quiero saber si os interesa o si voy a estar yo sola hablando, porque también me gusta mucho, no sé, la historia y no hago un blog hablando de lo que opino de las guerras carlistas, porque voy a quedarme sola. Así que nada, continuamos con el vídeo, que espero que os esté gustando mucho. Y nada, volvemos al unseen de vuestro presente y esta se va a grabar el vídeo de que se muda. Hola amigos, hoy es el día siguiente del último que visteis ayer comprando. Al final no pudimos ver a Aladdin, por cierto, porque Disney Plus había caído o algo. Y ahora es al día siguiente y ahora nos vamos a casa de Chris, que hoy os dije que era el día del cambio, así que ya he bajado un par de cajas. Ahora bajo yo las 2 que quedan, pero primero quería abrir el vlog del segundo día, que si no se me olvida. Vamos a ir en taxi hasta su casa actual y luego iremos en tren hasta su nueva casa con unos cactus que tiene Chris en su casa, así que ya, sí, a ver si ya está preparada. Chris, ¿a dónde vas? ¡Me voy! ¡Que la es todo! ¡Pero adiós! Mírala ahí con una guitarra en la espalda. Estas eran las cosas que estaban en mi casa tuyas. Y una caja de mis padres. Y una caja de tus padres, que es verdad, que acaba de llegar. Con el la fufu, que no les he enseñado la fufu en YouTube. La papa. Que me ¿Dónde ha está la tocado papa? En la caja. Me ha tocado ocultar. Ocultar. Y la guitarra también. Estaba en mi casita y ahora va a estar en la tuya. Es que le han enviado... Ha sido tu hermana, ¿no? Sí, mi hermana, es un regalo de mi hermana. Ha sido un regalo de su hermana que es guay, ¿eh? Es muy cool. Pero en vez de ser un labubu, es un lapapas que lo pone en la caja. Y nos ha hecho muchísima gracia porque es como que son de la misma familia, pero que no comparten genes. ¿Sabes lo típico que tienes un primo que es tu primo, pero que no os parecéis en nada? Pues es lo mismo, el la fufu y la papa. Y he subido una foto a stories. Y ya está. ¡Ah! Ya llega el taxi. Grande. ¿Makoto se llama este? Sí. Grande Makoto. Bueno, pero estoy que abrir la parte de atrás, ¿no? Onegaísimas. Último día, Chris, entrando a esta zona, ¿cómo te sientes? Pues con nostalgia, un poco, la verdad. Han sido 4 años maravillosos viviendo en esta zona. Ya. Hoy, ¿se puede decir ya qué zona es o lo decimos? Sí, claro que sí. Tienes que volver a cambiarlo del ayuntamiento. Sí. Grabo ese día y les enseño la zona que es ese día. Venga, vale. Es una zona guay, ¿eh? O sea, y además os la voy a enseñar porque la zona donde ha vivido Chris, os juro que me gusta un montón. Creo que está súper bien para vivir. ¿Tú pensaste en mudarte aquí? Sí. Hace 2 años casi me mudo aquí, de hecho. Pasa que al final no lo que había que gastar y tal no me convenía. Bueno, que al final no... Pero casi me mudo aquí hace 2 años, sí. Ay. Pues ya está Chris arriba, ya ha guardado las cosas, me ha bajado otras porque yo no puedo entrar. Así que está arriba Chris y ahora bajará. Mañana a las 10:30 viene a coger sus cosas y ya está.
de dejar a la casita. Así que bueno, una etapa se va. Mira, es que es pacífico esta zona, ¿eh? O sea, mira, la calle, es bonita. La verdad es que a mí esta casa, recuerdo que cuando la acompañé a venir a verla, me gustó bastante, la verdad. Pero luego, pues bueno, sus experiencias han sido las que han sido, etcétera. Pero bien. Ah, ¿es ella? Por favor, que sea ella. Te censuro, Chris. ¿Podemos enseñar lo que te estás llevando? Sí, claro. ¿Esto es lo que te llevas? Mis cactus, que son mis hijos, mi guasa eléctrica maravillosa, el Hello Kitty, unas pajitas para tomar vinagre de manzana por la mañana, brochas, cosas que se rompen. Esto está muy bueno. Esto es genial, tiene muchísimas vitaminas y kale y lechuga y no sé Está qué muy más. bien. Y muy bien. Pues nada, pues di adiós, Cari. Venga. Y con Dios. Adiós. Me encanta que desde esta estación, se puede ver el Starbucks. A veces nos hemos sentado ahí y veíamos la estación. Ya estamos en el nuevo cuarto de Chris. ¿Cómo te sientes? Muy emocionada. Emocionada. De la nueva temporada. Gracias. Pero no os lo voy a enseñar porque privacidad. Lo que os voy a enseñar pueden ser los cactus. Como han visto cómo venían, mira. Míralos, ole, que han llegado perfectamente. ¿Veis cactus? Bueno, tus cactus. Uy, esta no se ve, parece que ni nada. Ahí está. Además le están saliendo bracitos nuevos. Es que ella es más tímida. Es más tímida ella. Oye, pero está guay, ¿eh? Muy bien, muy bien. Es el día siguiente y estoy esperando un bus porque me voy a despedirme de la zona en la que vivía Chris, que os dije al principio del vídeo que iba a volver para despedirme, pues toca hoy. Pensaba que iba a ser más adelante, que lo veréis en 2 vídeos. ¡Uy, llega mi bus! Pero al final va a ser en uno, esperad. Así que eso, vamos a ir ahora a despedirnos de la zona donde estaba viviendo Chris. De hecho, ella está allí y le voy a acompañar al City Hall, al ayuntamiento. Cuando tú dejas una casa tienes que decir en el barrio donde vivías que te has ido de esa casa y dónde estás ahora viviendo, básicamente. Y luego en la zona nueva donde te has mudado tienes que decir: hola, soy nueva aquí, vivía aquí y ahora estoy viviendo aquí. De hecho, eso me vais a acompañar dentro de poco a hacerlo a mí, porque el próximo vídeo que veis en el canal literalmente va a ser el de contaros toda la situación de las casas y enseñaros las que he visto y contaros un poco por qué he aplicado, por qué no he aplicado y lo que está pasando. Pero bueno, esa actualización la tendréis en el próximo vídeo y estoy nerviosa, tengo ganas de contaros todo, pero también os voy a decir una cosa, me da mucha palo cerrar esta etapa porque han sido 4 años. Vale, pues ya he llegado y os voy a enseñar, ¿me das permiso o no? Porque ya no vives aquí. Os voy a enseñar dónde vivía Chris. Chris vivía en la siempre alegre estación de Kyoto. Y bonita, muy bonita la verdad. Y muy bien comunicada con la Audacity Line. Tú pasabas por aquí todos los días. De ahí, y luego se iba por ahí y iba a ese súper a comprar cosas. Y luego iba por ahí, cruzaba, iba a mi casita. Que estaba por allá. Sí. Y de hecho os diré que como dato, durante varios años, o sea, 2020, 2021, 2022 y 2023, empezamos el año en tu casa. Sí. Viendo el countdown. Viendo el Kohaku y el Janis. Y el Janis Countdown, ¿sí? Y luego este último año no, luego ya nos íbamos por ahí donde fuese, ¿no? En plan de, si había fiestas, íbamos a rozar al templo, si habíamos quedado con amigos, lo que fuese. Pero el año empezábamos allí, porque ella tenía tele y yo no tenía. Así que sí, pues este último año lo pasamos con Miu, en mi casa. En mi casa. En mi casa. Y luego no sé qué hicimos, la verdad no me acuerdo. Pero el caso es que... Sí. Fuimos al templo, ¿no? Salimos al templo y quedamos con gente, pero no me acuerdo bien. Pero yo aquí he pasado, como comprenderéis, un montón de tiempo porque muchas veces cuando ya trabajábamos juntas y cuando no, ¿sabes? Yo venía aquí y tal. ¿Y ahora qué estamos haciendo, corazón? Pues ahora estamos yendo al ayuntamiento porque tengo que recoger un papelito. Porque no solamente me he mudado de casa, sino que me he mudado de distrito. Yes. Entonces, al mudarte de distrito, tienes que ir al ayuntamiento del distrito en el que vivías a pedirles un papel para decirles que te has mudado de distrito. Exacto. Y luego irte al otro distrito, Yep. que te den otro papelito. Por cierto, yo no quería salir hoy, pero la pisa aquí, censurada. Y de hecho nos vamos a mudar al mismo distrito. ¿Distrito, no? Sí. Mira, qué bonito esto. Y es un sitio muy hogareño, muy lleno de señores mayores, con muchos supermercados, muchas cafeterías. O sea, a mí me encanta Kyoto. De hecho, me gusta mucho más
que el barrio en el que he estado viviendo yo estos 4 años. Así os lo digo. Es que aquí teníamos de todo, Sí. teníamos muchos restaurantes, tiendas, Daisos, supermercados, todo está cerca, el ayuntamiento está cerca, el médico está cerca, tienes conexiones con absolutamente todas las líneas posibles prácticamente, pero no vive casi nadie, solo viven viejitos y familias, Sí. y yo vivía. Pero somehow no es una zona tan frecuentada por extranjeros realmente. No, este último año como que empezaron a venir más personas de fuera, pero como que cuando yo me mudé no había prácticamente extranjeros. Y por cierto, Kyoto pertenece al mismo distrito en el que estaba viviendo yo, que es Setagaya. Hemos sido Setagaya Ladies durante 4 años. Sí, y está al lado del templito de los gatos que les gusta tanto. Sí, de Gotokuji, ese que es tan viral, no he ido. Ese que es tan viral, la gente dice, el templo de los gatos. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Qué tierno! ¡Qué lindo! Esto se hace en alguna familia que te haga un señor mayor. Mira, precisamente un manequineko hay aquí. Está al ladito del templo este de Gotokuji que está tan viral, del templo del millón de gatos, no sé qué, manequineko. Pues está aquí. De hecho, está nada andando a 15 minutos, Sí, ¿no? no están a mucho más, pero os lo voy a decir, no he ido. No, tú tampoco. ¿Qué va? No. Siempre que he recorrido el barrio y tal, era para lados contrarios, nunca era hacia allí. Es verdad, tú en Gotokuji no has pasado mucho tiempo. Así que nada, hoy vamos a despedirnos de Kyoto y quería dejarlo grabado uno para nosotras, para el recuerdo, y para vosotros, para que lo vieseis, porque me habéis visto por aquí, para arriba, para abajo, pero nunca, obviamente, os he dado datos exactamente, así que decidme si queréis que haga un vídeo despidiéndome de mi barrio actual y que os enseñe, pues no sé, mi súper, mis cafés favoritos, mis zonas favoritas. Y este edificio de aquí, el Setagaya Chiki, esto es el ayuntamiento. Esta casita humilde es el ayuntamiento de Kyoto, así que aquí vamos a pedir el papel. Dentro no voy a grabar por eso, porque no se puede. Pues listo. ¿Cuánto hemos estado? 40 minutos para cambiar la dirección. ¿Qué va? No. Para pedir el papel para poder cambiar la dirección. Ok. Nice. Y ahora tienes que enviar una carta el lunes, ¿no? Eso es, entre otros procedimientos burocráticos. Que le gusta a un japonés hacer papeles, ¿eh? Porque ahora tengo que ir al nuevo ayuntamiento, entregar los papeles que me han dado aquí, cambiar la seguridad social, Yes. cambiar la antigua, El de conducir. el carnet de conducir. Todo por mudarte de casa. ¿Cómo se te ocurre mudarte? ¡Soy una desgraciada! Y resulta, acontece que no hemos comido. Pues no, No, pero eso se va a arreglar. se va a arreglar. ¿Dónde quieres ir a despedirte de Kyoto para comer? A sushi, ¿no? Sushi. Perdona, volverá la gente a emputarse conmigo. Vamos a comernos a la puta Susana, Dios. A la Susana, No la sushi. soporto. Siempre que digo sushi, la gente se emputa por algún motivo. Es mi acento, chicos, es mi acento. Cuando hablo japonés no digo sushi, pero cuando hablo en español digo sushi de Susana. Y eso es lo que vamos a comer. Bomberos. A ver, ¿algún bombero? ¿A este sitio de sushi, Chris? Vinimos, nada más te mudaste. Sí, una vez. Y ya está, y eso fue hace 4 años. ¿Habrá mejorado la calidad? No lo sé, es que no me acuerdo ni siquiera si me gustó o no. ¿Tú recuerdas si te gustó o no os gustó? No recuerdo absolutamente nada, o sea, para mí es como un restaurante nuevo, podría decirte. Sin embargo, el Hamasushi, esta cadena, anteriormente, íbamos bastante cuando estudiábamos japonés. Tanto cuando estuviste tú como cuando estudié yo. Bueno, cuando tú te mudaste, que yo estaba aquí. Obviamente, si tú no estabas mudada, pues no podíamos ir. Pero el primer año cuando yo me mudé, que estaba aquí sola, iba bastante, al Hamasushi. Era como la cadena de sushi a la que más iba porque estaba cerca de donde estudiaba japonés. ¿Alguien está aquí desde entonces? ¿Os acordáis? Está vacío. Ok, 32. Ok. Esto me trae mazo de recuerdos de mi primer año en Japón, ¿eh? Vuelvo a tener 26 añitos, Chris. Y se pide un tablet, como todas las que son de este tipo. A ver qué pedimos. Se puede poner en inglés si quieres, tienen en nigiris. Yo no me acuerdo lo que tienen en este sitio. Vamos a ver, ¿qué pido? Es que fácil, llevamos 4 años sin ir. Hamasushi, sí, como 4 años sin ir. Sí. Para pedirme como cosas, ¿sabes? Porque no sé. Que lo entiendo en japonés ahora, tía, claro, ¿no? Pero es que lo recuerdo en su momento que no había funciones, ¿no? Es que no recuerdo ni cuál me gustaba, ¿sabes? Como concepto. Las de carne, ¿a ti te gustaban las de hamburguesa? Me voy a pedir para ver si sigue ese cariño. Guau, ¿eh? Tempura. Tienen de yuke. Vale, lo pruebo, ¿eh? Perdona, que se... ¿Qué es tu tartita de chocolate? Bueno, eso va a caer luego, ¿eh? Se puede... pero esto es nuevísimo, que se puede pedir desde aquí. ¿Qué dices? ¿Estamos locos? Pero esto es mucho más visual, como que me gusta más que la tablet. Guau. ¿Qué me pido por aquí algo? Me tengo que pedir algo. Hay karage y cosas, tía. Takoyaki. Esto es... tortilla y aquí está pues como el sushi, digamos, más usual. Eso sí, como todos los family restaurant, lleno de niños gritando.
Que no es que haya niños, pero porque tienen que estar gritando, tío, por favor. No digo nada, que las madres se revolucionan. Si se toca el tema niños, Es que mal. las madres, ¿cómo se me atreve? ¿Cómo se me atreve yo? ¿Te gusta al principio? Cuando seas madre. Cuando sea madre lo entenderé, ¿eh? ¡Patatas! Esto te cogías tú siempre. Es verdad. Hoy no lo sé. No, hoy no, creo. Ya comes muchas más cosas, tía. Estoy flipando con la de cosas que hay. Estoy flipando. No sé qué pedir, la verdad. Cani. Este me gusta, tía. Igual me lo pido. Mira, salmón con avocado. Mayo avocado. Sí, este. Sí, se puede pedir. ¡Ole! Bueno, la tecnología. Ah, en vez de tenerlo dando vueltas el ya hecho, te ponen esto para que te tiente. Ese no era nuestro. Es que no se ve en cámara, pero ha llegado por arriba, flotando. Este es tuyo, ¿verdad, Reina? No. ¿Qué me he pedido? No era esto lo que quería. Bueno, me lo comeré y lo disfrutaré. Es que creo que me he equivocado, quería el otro. ¿Y la salsa de soja? Ah, está aquí. Canto style, Canto style. Kyushu style. Pero, ¿esto es sushi con avocado o cebolla con algo? Vamos a probar este de aquí. El wasabi te lo ponen aparte y yo siempre me he hecho wasabi. Os enseño cómo me lo monto aquí. Lo quito y wasabi y lo monto. Y ahora le echo un poco de soja. ¿Tus hamburguesas? Vamos a ver qué tal. Enséñalas, las míticas hamburguesas. A ver qué tal están, ¿eh? Tienes que A ver, dar tu huele como opinión. antes, ¿eh? ¿Sí? Pero tienen otra forma. Esto es lo que quería, tío. Qué tonta soy. ¿Quieres compartir? No está bien. Me he pedido este, que seguro que está bueno. Pero yo quería este. Bueno, está bien. ¿Te imaginas que me está dando el otro? Y Mira, yo estoy toma. distraída. Vale, vamos a probar este. Espera. Está bueno. Este me lo pedía hace unos años, tía. ¿Qué tal el recuerdo? Es igual. Joder, es como saborear algo que hacía 4 años que no No 4, o sea, me transporta a 7, cuando estudiaba aquí, que era cuando iba más. Un cambio de etapa igual. Tú sabes. Pues de momento vamos así. Luego os enseño cómo llegan los platos al final. ¡Ah! Que yo estaba jugando al Mystic Messenger. Expose. A ver, entre la comida de Chris, los postres, la comida de Chris, la mía. Entre la comida de Chris, la mía, los postres. Y hemos cogido un temacho también, ha sido 2.310 yenes. Súper poquito. Ole, pues a la vaga. Ok. Pero ¿y este bebé? Tan guapo el bebé. Eres guapísimo, mi amor.